Ana María Raffo. Se anuncia una nueva intervención en este debate que provoca el análisis del proyecto de reformas al Código Ingenios. Mi saludo a todos los jóvenes, estudiantes, profesionales y a todas las familias del pueblo ecuatoriano, en especial a mis mandantes de la provincia del Guayas. Señoras y señores asambleístas, como miembro de la bancada UNES, es nuestro deber ético defender los logros y aciertos alcanzados durante los 10 años de gobierno de la Revolución Ciudadana. En cuanto a derechos humanos de los ciudadanos, incremento de presupuesto en el sector de la salud, de la educación gratuita e inversión en los demás sectores sociales. Con respecto al sector educación, el gobierno de la Revolución Ciudadana, específicamente en becas, adjudicó un total de 19.586, muy superior a las 237 registradas entre los años 97 y 2006, a fin de que estudiantes y docentes se capaciten en las diferentes áreas del conocimiento, impulsando como nunca antes en la historia de nuestro país la formación y capacitación de los ciudadanos en las mejores universidades del mundo, donde ese 98% de ciudadanos tuvieron un trabajo en las diferentes entidades públicas y privadas. Mucho se habla y se discute de que las autoridades nacionales debemos brindar al sector educativo presupuesto. En este pleno se ha escuchado en diversas ocasiones sobre la importancia de los recursos económicos y la formación y la capacitación del talento humano nacional, tema en el cual estoy totalmente de acuerdo, ya que una educación de calidad es imposible si no recibe los recursos necesarios. Pero en realidad, ¿hemos cumplido con dichos postulados? ¿O es que acaso en los discursos aquí pregonados se han quedado en eso, en palabras, en debates sin acciones concretas, en leyes que no son apegadas a la realidad que muchos estudiantes y profesionales tienen que enfrentar? Como es de conocimiento general, el Estado ecuatoriano, a través de distintas dependencias, oferta un sinnúmero de programas, de becas, de ayudas económicas y créditos educativos para financiar los estudios superiores de tercer y hasta cuarto nivel, dentro y fuera del país. Programas que muy acertadamente se dio apertura durante el gobierno de la Revolución Ciudadana y que lamentablemente desde los últimos 4 años del peor cogobierno de la historia, Moreno Lasso, se quiso dejar de lado. Recordemos que de forma inhumana nuestros becarios internacionales fueron abandonados durante la pandemia, muchos de ellos durante la crisis que nos afectaba a nivel mundial debido a la enfermedad por el coronavirus COVID-19. Se vieron envueltos en la desesperanza de vender lo poco que tenían para cubrir al menos su necesidad básica de vivienda. Tuvieron que sobrevivir, porque el peor cogobierno de la historia que hemos enfrentado no le asignó los recursos cuando más lo necesitaban. Una beca constituye una subvención que el Estado otorga para que estudiantes y profesionales puedan cursar sus estudios, y por su naturaleza se entiende que esos recursos asignados no deberían ser devueltos. Sin embargo,
debido a procesos de liquidación aplicados por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, muchos becarios tienen la obligación de reembolsar los recursos que recibieron por dicho concepto. Escúchese bien, los becarios pagan a CENESID dineros que supuestamente fueron mal utilizados, pese a haber obtenido su título académico. Es decir, cumplieron con su compromiso y obligación de estudiar y aún así se los castiga. Señores asambleístas, ya se podrán imaginar la situación en la que muchos estudiantes y profesionales se encuentran. Tenemos becarios internacionales que una vez que retornaron al Ecuador no han podido encontrar un trabajo digno, un trabajo adecuado y encima de todo son obligados a pagar a la CENESID. Y evidentemente, de no hacerlo, son sometidos a procesos coactivos que ya asfixian sus complicadas y precarias situaciones económicas. La misma historia la sufren los que creyeron en los supuestos créditos de estudios con beneficios para estudiantes. La crisis económica es una realidad y existen miles de ecuatorianos que no encuentran empleo adecuado. Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INEC, la tasa de desempleo hasta agosto de este año en el área urbana alcanzó el 6.2% y en el área rural fue de 2.2%. Adicional, esta misma institución publicó que el promedio mensual de un hombre hasta agosto de este año fue de $300 y el de una mujer de $258. Todo esto ha desembocado en una nueva ola migratoria, sí, como la que vivimos en el feriado bancario del 99. Todo debido a la falta de empleo y por ende a la falta de recursos económicos para siquiera poder llevar el pan a la mesa de sus hogares y para cubrir sus diferentes obligaciones financieras. Esto ha llevado a que miles de ecuatorianos pongan en riesgo su vida, la de sus hijos menores y la de toda su familia. Esto sin duda merece un debate más profundo, compañeros asambleístas, para juntos buscar una salida con propuestas de leyes que se ajusten y cumplan con la necesidad o las necesidades de los ecuatorianos y no con propuestas o reformas regresivas en derechos, porque entiéndase bien, no lo permitiremos. Por otro lado, según datos proporcionados por la CENESID, actualmente existen 8.348 personas que se encuentran en deuda con el Estado por concepto de becas y créditos de estudios, de los cuales 6.940 estudiantes se encuentran actualmente en un proceso coactivo por los mismos conceptos mencionados. Dichos procesos coactivos suman más de $59.561.000. Adicionalmente, el monto total adeudado por becas y créditos de estudio ascienden a aproximadamente $72.700.000. Estas cifras no solamente muestran la preocupante y desesperante situación que viven los estudiantes y sus familias. La falta de trabajo, sumada a la falta de ingresos dignos que cubran por lo menos la canasta básica, son la mezcla perfecta para que los becarios y beneficiarios de créditos de estudio caigan en deuda con el Estado y, por consiguiente, en procesos coactivos en donde se ordenan medidas cautelares que únicamente agravan la situación. Recordemos que los ciudadanos que adquieren créditos de estudio o aplican a programas de becas son con el objetivo de superación y de contribuir con el desarrollo social y económico de nuestra nación. Sin embargo, en nuestro país a los estudiantes se los persigue,
como si fueran grandes deudores y evasores del Estado. Se congelan sus cuentas bancarias, se retienen fondos e inclusive se dispone la prohibición de ingresar al servicio público. En cambio, a los grandes grupos empresariales, los verdaderos deudores del Estado, ellos no han tenido que sufrir o enfrentar procesos coactivos y judiciales. Pero hablemos con cifras. Entre el año 2018 y 2019, las 15 empresas que más debían al Estado por concepto de deudas tributarias sumaban un monto total de 1.638.000.000 de dólares. Estas 15 empresas se concentraban en las industrias petrolera, telecomunicaciones, financiera y bananera, como Andes Petroleum, OTC LSA, Banco Pichincha y Rey Banpac. Frente a esta enorme deuda, el peor cogobierno de la historia, Moreno Lasso, expidió el 21 de agosto del 2018 la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, Estabilidad y Equilibrio Fiscal, lindo nombre, misma que en su artículo primero dispone la remisión del 100% de intereses y multas y recargos derivados del saldo de las obligaciones tributarias. Por lo tanto, de esos 1.638 millones de dólares que adeudaba este grupo de 15 empresas, se condonó, es decir, no se cobró. Tiene un minuto, señora asambleísta. Muchas gracias, señora presidenta. Unos segundos más y termino. No se cobró 824 millones de dólares. Se comprende ahora los sentimientos de olvido, de indignación y de decepción que tienen nuestros estudiantes al ser perseguidos por el Estado. El único error de dichas personas fue creer en un sistema que les ha dado la espalda. Un sistema que, pese a haber atravesado una de las peores crisis sanitarias y económicas mundiales, no ha sido capaz de darle una mano a estas personas, que lo único que han buscado es superarse. Pero claro, a los grandes grupos empresariales se les condonó el 50.30% de su deuda. El monto total adeudado por becarios y beneficiarios de créditos educativos apenas representa el 4.3% del monto perdonado a aquellas 15 empresas. Existe gran diferencia en el trato. Con estos datos queda claro y evidente la prioridad de los gobiernos neoliberales. Es evidente que la educación se la ve como un negocio lucrativo, señores, donde sin importar la crisis económica que se atraviese, las personas deben de pagar por un derecho que se supone que la Constitución y el Estado garantiza. Nunca entenderé cómo aquí, como aquellos, aquí muchos presentes, defienden o se hacen llamar representantes del pueblo y dicen defender los derechos de los que menos oportunidades tienen. Las reformas al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos únicamente busca dar una mano y respiros a los estudiantes y a las familias, un respiro a la persecución, a la falta de empleo, crisis agravada no solo por la pandemia, sino por la falta de voluntad política, de decisión política, del peor cogobierno de la historia que enfrentamos. Con estas reformas únicamente se establece un régimen especial de facilidades de pago y no un perdón de multas, intereses o capital adeudado. Tengan certeza, colegas asambleístas, que esta bancada y esta curul no apoyará a los mismos grupos económicos evasores. Eso no sucederá. A todos nuestros jóvenes y a sus familias, mi mensaje es de esperanza. Recuerden resistir y no desistir a la defensa de sus derechos. Cuentan conmigo y con toda la bancada UNES. Hemos llegado muy lejos para abandonar nuestros sueños y nuestras luchas.
Juntos vamos a recuperar la patria que merecemos. Sí, esa patria libre, en democracia, de justicia social. Esa que ya vivimos durante los 10 años de gobierno de la Revolución Ciudadana. Muchas gracias, señora presidenta. La intervención de la asambleísta por la provincia de Guayas, Ana